a todos los seres. Bienvenidas, bienvenidas a este tercer en vivo de Viernes Ororo. Hoy, viernes, día de la Venus, o Friday, día de Frida, finalmente día de la diosa. Y 20 de marzo, ¡feliz año! Hoy, 20 de marzo, distintos niveles estamos celebrando o vamos a tener el año nuevo. De hecho, astrológicamente y astronómicamente sucederá como eso de las 2:20 y pico de la tarde, hora local, Tijuana, Baja California, México. Y bueno, de ahí, según tu uso horario, será el momento en que el Sol, como estrella flameante que dirige todos los movimientos de los astros, al menos de nuestra galaxia, nuestro sistema solar y nuestra galaxia, esta estrella, este cuerpo celeste estará cruzando por lo que se le ha llamado de alguna manera también el grado 0 del arquetipo de Aries. Si tomamos la rueda zodiacal como un mapa celeste y trazamos esa rueda de los animales que es el zodiaco, estaríamos cruzando, o el Sol estaría cruzando el grado 0 del pedazo de cielo que corresponde a Aries. Todos los signos del zodiaco, cada una de las rebanadas del pastel de este gran círculo de los cielos, tiene 30 grados matemáticos y el Sol va a estar cruzando por el grado 0 del primer signo, por donde empieza la rueda zodiacal. Y lo marca también, o lo conocemos también como el equinoccio de primavera. Así que sí, oficialmente, digamos, matemáticamente, hoy a las 2:20 y pico de la tarde, hora Tijuana, estaremos teniendo el equinoccio de primavera. Y con eso marcando también el año nuevo, no solamente astrológico, sino también de las temporadas de la Tierra, el inicio también de una nueva etapa que es la primavera, y que muchos conocemos como la primera etapa del ciclo de la Tierra, o cuando por primera vez no se manifiesta la energía hacia afuera. Y bueno, estamos recibiendo también primavera, como les digo, yo tomando el lugar donde estoy actualmente. ¡Hola, bruja! Muy bonita tarde de primavera, ¿no? De año nuevo, de transición de año. Y precisamente tomando en cuenta que justo estamos ahorita en este en vivo, en estas últimas horas previo a ese paso por el Sol en la grieta cósmica, ¿no?, del grado 0 de Aries, quiero compartir con ustedes y dedicar este encuentro en vivo para los que se van a estar uniendo y en este momento en vivo, y a los que nos van a ver en diferido. Quiero compartir con ustedes, y trayendo esta celebración en mente, un mini atlachinoli. No sé si ustedes conocen esta palabra, atlachinoli. Es una palabra en náhuatl y habla acerca de la unión de dos elementos, tomando en cuenta los elementos básicos de la creación de la existencia en este universo: tierra, fuego, aire y agua. Habla la atlachinoli de la unión de la tierra con el fuego, con esos dos elementos, perdón, el agua y el fuego. Y justamente venimos de transitar el Sol por el último signo del zodíaco, que es agua, y vamos a entrar al primer signo del zodíaco, que es fuego, ¿no? Y a lo mejor, si a ustedes no les encanta, no les interesa el lenguaje astrológico, pues sí me gustaría con ustedes compartir este pequeño saber ancestral que es el atlachinoli, que nos habla de la unión del fuego con el agua
y que crea un tercero que es el vapor, ¿no? Y en nuestra tradición mexicana antigua, de la tecnología ancestral, la práctica, por ejemplo, del temazcal está también basada en este entendimiento de este atlachinoli, ¿no? De esta unión de fuego y agua. En este caso, representado muy simbólicamente y en pequeñito en esta taza de té. Perdón, me estaba confundiendo con la tierra porque la taza es como la vasija que lo sostiene este atlachinoli, y justo el cuarto elemento es el viento, que es lo que crea, que es el vapor como cuarto elemento, ¿no? Y la creación. Entonces, bueno, feliz año nuevo, feliz inicio y feliz atlachinoli. Si algunas de ustedes quieren acercarse, estén vivo con una tacita de café o de té o de lo que tengan, o por ejemplo acá en Tijuana está haciendo un montón de calor, si quieren un vaso de agua, no importa, está bien, lo entiendo, yo me encanta el té. Así que quiero compartir esta tacita de té, este atlachinoli con ustedes, integrando esta magia elemental, este saber en elemental que para mí ha sido sumamente importante en mi camino de vida. Pero bueno, les decía, el día de hoy, 20 de marzo, en pleno equinoccio de primavera, celebrando el año nuevo, quise traer este espacio para compartir con ustedes con un tema que puedo decir que es el que más me apasiona de todos los temas que han construido mi práctica profesional. Y este es la psicología y la psicoterapia feminista. ¿Qué es? ¿Por qué necesitamos una? Y sobre todo, ¿por qué es que yo como profesionista elegí este camino? Porque hay muchos caminos, ¿no? Muchas ocasiones con colegas con las que yo me he formado, que luego han sido colegas, se me ha cuestionado mucho, ¿no? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué atiendo a mujeres? ¿Por qué tengo una visión feminista en mi práctica, ¿no? Si se supondría que tendría que tener una visión que no implementara mi ser ahí, a mí se me hace bien ilógico, pero hoy quiero hablarles un poquito de por qué para mí no solamente es apasionante, sino también es profundamente necesario tener una psicología y una psicoterapia con una visión feminista. Y también les quiero platicar un poquito desde dónde estoy hablando de práctica profesional feminista, porque no es algo que yo me estoy inventando, créanme, no fui yo la primera. Tenemos un linaje como psicóloga, como profesionista, como psicoterapeuta también, porque la psicoterapia es una subespecialidad, no todos los psicólogos son terapeutas. Tengo un linaje ya detrás de mí, ¿no? De muchas mujeres que han sido las que han hablado acerca de esta necesidad y de la importancia de tener una visión como mujeres acerca del desarrollo personal, del crecimiento, del bienestar integral de las mujeres. Y de eso es lo que quiero hablarles el día de hoy y compartirles, también desde mi experiencia, por supuesto, porque finalmente Aquelarre, esta hermosa comunidad terapéutica, precisamente tiene ese sostén, tanto de profesión, como de conocimiento, como de práctica, de experiencia y por lo tanto de saber. Y desde ahí ofrezco lo que yo ofrezco en este mundo, ¿no? Además de mi ser persona, eso aparte. En este espacio Aquelarre precisamente tiene que ver con tener una visión de la psicología y bueno, también de la sexología, porque también soy sexóloga, pero todo lo que hago con una visión de mujeres, especializado en mujeres, con entendimiento de lo que nos sucede a las mujeres, con respeto y con deseo de ayudar a las mujeres. Eso es lo que yo hago. Y les decía que en muchas ocasiones se me ha cuestionado. A mí se me hace muy interesante porque creo que las profesionistas que somos feministas o que tenemos una visión feminista de nuestra práctica, se nos cuestiona mucho más que a otras que no lo son o que no lo ponen de frente, ¿no?
Ayer compartía, por ejemplo, que la ciencia médica de la ginecología fue fundada por hombres a partir de torturar el cuerpo de las mujeres, porque como ellos no conocían el cuerpo de las mujeres, tenían que conocerlo, estudiarlo, y lo único que se les ocurrió fue tomar a una mujer sin derechos, una mujer que ya por sí, por ser mujer, no tenía derechos, sino que aparte por su condición física y de raza, porque es de raza africana, de piel negra, todavía con menos derecho que las mujeres blancas, y tomarlas porque se les ocurría que entonces ellas, por ser mujeres negras, sentían el dolor diferente y por eso podían experimentar en sus cuerpos y cortarlos y estudiarlos sin anestesia, para que tuviera la menos alteración posible y poder fundar la ginecología. Así es como se fundó esa ciencia. Y a mí se me hace bien interesante porque la ginecología es el área de la sexualidad de la medicina, no es la especialidad de la medicina, ¿no? Si la medicina es general, la ginecología es como el área sexual que precisamente profundiza en el cuerpo de las hembras de la especie humana. El entendimiento de todo lo que les pasa por ser mujeres, por ser hembras en su aspecto físico y sexual, porque lo sexual no solamente es lo genital, que también lo abarca, tiene todo lo que ver con el estudio de las hormonas, ¿no? Y de lo que nos forma como cuerpo de hembras, de mujeres de nuestra especie, mujeres, en todas sus formas médicas. Y no conozco una sola médica mujer que se le cuestione por haber elegido la ginecología dentro de todas las formas de medicina, así como pudo haber elegido la neurología o la patología o la gastroenterología, o incluso, ¿no?, especializarse en los ojos, la visión, en la piel, como dermatólogo. Son especialidades de estudio. Bueno, yo no solamente estudié psicología, sino también me especialicé en la psicoterapia, que es el abordaje de la clínica psicoterapéutica o de la terapéutica de lo que implica el mundo interior de las personas. Psique es una palabra griega que viene o significa alma. Es el estudio del alma, al menos desde sus inicios. Y les cuento que la psicología nació del matrimonio entre la medicina y la filosofía. La medicina y la filosofía se juntan, tienen una hijita y es la psicología, ¿no? Y esa psicología, que es el estudio del ser de la piel hacia adentro, ¿no?, sobre todo en lo que implica su psique o su alma, su mundo interior más profundo. Hay quienes lo entienden desde la pedagogía, de cómo compartirlo y enseñarlos con otros, la psicología pedagógica, por ejemplo, o la psicología que se aplica en las empresas, la psicología industrial o empresarial. Yo me dedico a la área clínica, o sea, a poder entender y averiguar qué pasa en el mundo interior, la psique de las mujeres, para que puedan tener una vida plena, bienestar o estar bien, de manera integrativa, pero del mundo interior. Y esa es la clínica terapéutica. Y bueno, cuando me formé como psicoterapeuta, me decían, pero ¿por qué no? Si tú dices ser integrativa, porque mi visión es integrativa. ¿A qué me refiero con integrativa? Me refiero que voy a ver o voy a integrar en mi visión terapéutica al menos 6 esferas o 6 áreas que nos componen como mujeres, porque mi especialidad es en mujeres, y por cierto en mujeres adultas. ¿Por qué? Porque me encanta, porque me apasiona y porque eso es lo que yo he sentido que quiero hacer como profesionista, no con niños, no con adolescentes, no con hombres adultos, con mujeres adultas que están en esta etapa de la vida para enfrente, ¿no? Y como me encanta y me apasiona lo que nos sucede a las mujeres, pues mi visión ha sido profundizar precisamente como mujer que soy,
¿qué pasa con el mundo interior de las mujeres? Y procurar ese bienestar. Y ese para mí es la visión feminista. Porque resulta que desde los inicios la psicología o la ciencia que estudia la psique de los seres humanos, pues fue atravesada por su tiempo también. Como sexóloga sé eso. Como sexóloga sé que también nuestro sexo, o sea, nuestras características físicas que se nos heredan a través de los genes, ese es nuestro sexo, como mujeres que somos o como hombres o que somos, también nos atraviesa el cómo esta condición física de mujer y de hombre o de ser intersexuado me atraviesa en mi sociedad y en mi cultura, ¿no? Que esa es mi sexualidad. Entonces, claro que como psicóloga y psicoterapeuta me interesó, bueno, si eso es importante, claro que quiero profundizar en mi propia condición como mujer y desde ahí entender y acompañar a otras mujeres teniendo como base la vida de las mujeres y lo que otras mujeres han desarrollado, investigado, profundizado acerca de la psique de las mujeres. ¿Y por qué es importante esto? Porque resulta, les decía, ¿no?, que la psicología fue atravesada por su época cuando nació, por ahí del siglo XIX, estamos hablando de época victoriana, ¿no? Claro que la ciencia estaba atravesada por el patriarcado. Es más o menos moderna, ¿no? Y quien se le procuró, ¿no?, el nombre de padre de la psicología, que por cierto es un médico psiquiatra, les digo, es la unión de la medicina y la filosofía. Este médico psiquiatra, Sigmund Freud, se le apoda el padre de la psicología y él era un hombre de su época. Por supuesto que estaba atravesado por el patriarcado. Digo, claro, como médico fue el primero que se atrevió a hablar de sexualidad, ¿no? De que la psique interior está pulsada también por una energía vital, que es la energía sexual o la energía de vida, ¿no? Y que eso atraviesa o también impacta en la manera en que nos componemos por dentro. Pero era un hombre de su época. Desde Freud hubo un desarrollo enorme de diferentes caminos, de diferentes personas que fueron alumnos de Freud y que hicieron sus propias propuestas terapéuticas. De hecho, uno de ellos, que se ha vuelto muy famoso en estos últimos, no sé, años incluso, al grado que ya he visto formaciones en línea de meses, es la psicología de Carl Jung. Carl Jung fue un alumno de Sigmund Freud, es de la segunda generación de psicología, también médico, por cierto, psiquiatra, porque ambos eran médicos psiquiatras del siglo XIX, y de hecho él era el favorito hijo pródigo de Sigmund Freud, al que iba a pasarle, ¿no?, la batuta de la psicología analítica, o sea, el análisis de la psique, el análisis del mundo interior del ser humano. Y de ahí pues todo el desarrollo de la psicología junguiana, ¿no? Pero como Jung también, hombre de su época, y la mayoría, ¿no?, de los modelos de aquella época, era atravesada por el patriarcado. Desde siempre ha habido mujeres que han levantado la voz desde el inicio, he dicho, a ver, espérame tantito, a ver, tú me estás hablando de una visión de las mujeres desde tu ser hombre, desde tu crianza, desde tu entendimiento, desde tu educación, que está formada por hombres y que te va a preponer, ¿no? Claro, perdón, predisponer a una forma de ver a las mujeres, de entender a las mujeres y de estudiar a las mujeres. De ahí que, por ejemplo, al principio, la neurosis era más diagnosticada en las mujeres y tenía que ver por su condición de mujer, porque tenían un útero y entonces el útero era un órgano que además de producir hijos no servía para nada y cuando no producía hijos creaba un malestar, que esa era la histeria, ¿no? Y que solamente las mujeres lo vivían porque tenían útero, ¿no? Histeria viene de histera y histera significa útero. Entonces, claro que la psicología como ciencia
siempre requirió, ¿no?, de mujeres que alzaran su voz y que dijeran, momento, espérame, a ver. Como mujer, me adentro a estudiarlo y resalta que no es tanto como lo dices, ¿no? Por ejemplo, Karen Horney, mujer también, que se entrenó como psicoanalista, como médica, psiquiatra, analista, en esta metodología, porque eso es lo que le apasionaba, empezó a darse cuenta que las mujeres no tenían una envidia del pene, como decía papá Freud, sino que se daba cuenta que más bien había una envidia de útero, de la capacidad creativa, de crear vida que no tenían los hombres, pero eso es como de las primeras que alzaron la voz. Y después de ella ha habido un montón de mujeres. A mí me gustaría platicarles un poquito de lo que a mí me ha llegado, que es lo más post-junguiano, moderno, de un linaje amplio de mujeres que han estudiado la psique de las mujeres y que han hablado como, oigan, es importante, si decimos que el sexo, mi condición de mujer, lo atraviesa no solamente mis hormonas y mis genitales, sino también mi crianza, y mi crianza está empapada en una cultura y en una visión y en una condición global, política, también me atraviesa entonces la violencia patriarcal y la violencia sistémica de manera distinta que a los hombres de nuestra especie. Y ustedes se están dando cuenta que yo no he hablado para nada aquí de masculino y femenino. Como sexóloga he entendido, he aprendido que lo masculino y lo femenino se refiere a una construcción social, es un concepto, es un acuerdo social, que porque muchas personas se acuerdan con él no necesariamente quiere decir que es lo más sano para las mujeres. Y ha sido un lenguaje, como construcción cultural, el género ha sido un lenguaje. Hay quienes dicen, sí, quiero hablar, quiero entender al mundo en este lenguaje del género. Género es femenino y masculino, y las cualidades y características que se le han depositado a esta etiqueta de masculino y femenino. Yo no me meto en el género, ¿no? Como psicóloga y como sexóloga feminista, mi interés es en lo propio de nuestro sexo. O sea, a mí me interesa como mujer, que yo cuando nací me dijeron que era mujer, entender a otras que son como yo y poner todo mi conocimiento y mi práctica y mi experiencia al servicio de otras mujeres. Por su bienestar, porque eso es lo que yo acordé como psicóloga. Yo me gradué en la Universidad de UABC, chismecito psicológico de acá de la frontera. Yo soy egresada de la Universidad Autónoma de Baja California. En su tiempo, el logo y el símbolo y el lema de la UABC fue referido al hombre. Precisamente después de que yo egresara, se cambió el lema. Antes decía por la realización plena del hombre. Esa fue cimarrón mi corazón. Mi voto como psicóloga egresada de esta universidad por la realización plena del hombre. Y años después, estoy en el chismecito, espérenme, se transformó ese lema a la realización plena del ser, porque como fue avanzando también la universidad como institución educativa, se dieron cuenta que no es verdad cuando nos dicen hombre que incluye a todas las personas, aunque estudios antiguos de la literatura o la visión más tradicional de la literatura, pero de la lengua, ¿no? Del estudio de la lengua, porque la palabra dice hombre, entonces se incluye todo el ser humano. Ya no estaban creyendo tanto eso, y lo importante que era nombrar, integrar a todos los alumnos y las alumnas de diferentes sexos en sus filas, ¿no? Como educación, como institución educativa. Entonces fue importante cambiar el lema por la realización plena de el ser. Cimarrón mi corazón. A muchas personas eso, les indignó y se molestaron un montón. Hubo pedo acá en Tijuana. Yo la verdad dije, a ver, si es tan poco importante, ¿por qué hacen tanto pedo? Pero para mí sí es importante.
como mujer, me es importante que también salgo de allí haciendo un voto de confianza para procurar la realización plena del ser y no solamente de los hombres. Y tratando de integrarlos a todos en el lenguaje propio. Pero bueno, ese fue el chismecito. Actualmente es la realización plena del ser. Cimarrón mi corazón, les digo. Pero bueno, cuando yo estudié en la universidad, que para esto les cuento el chisme personal, cuando yo entré a la UABC, a estudiar psicología, que es una psicología general, no está especializada como en otras universidades más de lo privado aquí en la Baja California. Fíjense que me enseñaron todos los modelos de hombres para entender la psique según cómo los hombres entendían a los hombres y las mujeres. Les digo, la gran mayoría de esos modelos que salieron de Freud, del padre de la psicología y de lo que nos enseña en la licenciatura son modelos de hombres. Muy pocos modelos de mujeres. Cuando salgo de ahí, les digo, yo estudié 2 veces la carrera porque cuando salí de la prepa, chismecito personal, yo estudié la prepa en la Ciudad de México. Y cuando regresé a Tijuana, ya se había pasado el periodo de inscripciones y tenía que esperarme al siguiente año. Entonces yo dije, ay, la verdad no me quiero esperar, ya sé lo que quiero estudiar. Yo desde la prepa sabía que quería estudiar psicología. Me dieron psicología en la prepa. Estaba en una escuela que estaba alineada a la UNAM y teníamos como, podías tomar desde el inicio, ¿no? Si querías humanidades o físico-matemático o administrativo. Yo me fui para humanidades porque siempre he sabido que eso he querido y ya sabía que quería estudiar psicología. Entonces me fui a una escuela privada, no me entré a la UABC de primera instancia. Pero en aquel tiempo, en mi otra vida, como les estaba platicando en el en vivo pasado, ¿no? Que tuve otra vida, elegí como al tercer cuatrimestre, porque estaba en cuatrimestres, en una privada, al tercer cuatrimestre elijo irme por año y medio como misionera para mi iglesia. En ese tiempo yo era mormona, mi familia mormona, y yo practicaba el mormonismo y era muy activa en mi iglesia, en el liderazgo. Soy ariana, por cierto. Conozco muy bien esa energía, ¿no? Entonces, elegí irme de misionera para mi iglesia. Interrumpí mis estudios por año y medio. Y cuando regresé, pues me dijeron, ¿qué crees, Rocío? Pues fue año y medio, fue más de los 3 cuatrimestres que tú cursaste, entonces tienes que volver a empezar. Y yo, ay, no me digas eso, pues entonces me voy a ir a una escuela que no es de paga, porque pues me interesa ahorrarme, ¿no? Como misionera estaba regresando, sin práctica profesional, prácticamente construyendo de cero, entonces pues quería ahorrarme un varo, ¿no? Una lana. Entonces me fui también a la Universidad Autónoma porque es la del gobierno y pues quedé ahí, entonces volví a empezar de cero. Por eso les dije que estudié 2 veces psicología, ¿no? Bueno, año y medio de una universidad, me fui de misionera, regreso y ya empiezo la psicología y hago mis 4 años de psicología, que son en esta universidad, con mis 100 horas de psicoterapia como requisito para titularme. No 20, no 30, no 50 como otras universidades, o 70, 100 horas de terapia, de proceso terapéutico, solamente para titularme. Entonces, cuando yo egreso de la UABC, yo ya sabía que quería ser también sexóloga. De hecho, ya había tomado desde la primera vez que estudié psicología una materia de sexualidad y yo me había enamorado de mis maestros. Eran 2, eran maestro y maestra al mismo tiempo. Eran 2, venían de la Ciudad de México, súper innovadores, ¿no? En su propuesta sexológica o de la sexología. Yo dije, sí, eso es lo que quiero. Entonces, cuando yo entro a la UABC, claro que yo ya sabía que quería ser sexóloga, ¿no? Y todos mis estudios, todos mis programas, todas mis tareas, cada que nos hacían hacer algún proyecto de investigación, yo ya lo dirigía a la sexualidad y específicamente a las mujeres, porque es lo que me ha interesado, ¿no? Entonces, yo no estudié la especialidad de sexología. Luego, cuando me gradué, estuve un tiempo trabajando
en educación de la sexualidad, ¿no? Todos mis primeros años como psicóloga fueron desde la psicología educativa y yo, apasionada de la psicología educativa, me dedicaba a crear y también guiar o coordinar programas sexuales educativos. Y primero empecé por los adolescentes y me encantó, y luego me fui más a los jóvenes adolescentes, más de universidad, que empezaban la universidad, y después dije, sí, es que esto me gustan los adultos, en la edad adulta, después de que termina la adolescencia por ahí de los 21, 22 años, que está pautada por el desarrollo del cerebro. Esto es lo que a mí me apasiona. Y empecé a crear y a sostener y a organizar, coordinar procesos de educación sexológica. Y entre más estudiaba, más me encantaba entender lo que pasaba con las mujeres, ¿no? Y cómo es que también desde ahí no se entendía el cuerpo, o no se ha entendido, ha habido mucha violencia en el aspecto de educación sobre nuestra propia sexualidad como mujeres, ¿no? Hay mucho tabú, hay mucha vergüenza de nuestros cuerpos, de nuestros procesos naturales como mujeres, en la menstruación. También me tocó, por ejemplo, ¿no?, que no se hablara de estos temas en mi familia, siendo que somos mayoría mujeres. Es mi mamá, mis 3 hermanas mayores y yo somos 4 mujeres, y mi papá, ¿no? Jamás se habló de menstruación, ¿no? Jamás tuve esa plática con mi madre o con mis hermanas de cuando me bajó, qué tenía que pasar, porque era tabú. Entonces, ahí fue también como empecé a decir, a ver, espérame tantito, ¿no? Yo lo he vivido. Resulta que en todo esto que he estado conociendo, porque pues me encantaba andar en la chorcha y estuve colaborando con todas las asociaciones civiles de educación sexológica en Tijuana y en La Baja, ¿no? Cuando pasa que yo llego a mi momento de crisis, ¿no? Me separo de la iglesia, veo todo lo que hago conciencia, abro los ojos de toda la violencia patriarcal que es la religión, particularmente todas estas religiones cristianas que son patrilineales. Hay una ruptura con quien yo soy, porque mucho de eso me he construida. Obviamente les platicaba la semana pasada en el en vivo, ¿no? Que eso fue un año de depresión y de búsqueda de identidad. A mí me salvó la filosofía, que se acuerdan que es la otra patita de la psicología, o la madre de la psicología. Empecé a ir a clases de filosofía, aquí cerca de mi casa, por un año, por un filósofo súper chingón, egresado de la UABC, Gennady, ¿qué onda? Y que me empezó a enseñar acerca de la filosofía de la India, que así fue como empecé a ir con él y me apasionó. Y de ahí, por ejemplo, todo lo que fue las formas de vida tántricas que son previo a la conquista blanca, ¿no?, de los indios o de la cultura de la India, porque eran de piel negra, era toda la forma de vida de los indios, ¿no?, de la India, autóctonos, y por eso fueron los últimos en ser conquistados, y que fue posible, ¿no?, que impregnada todo el desarrollo de la India en el budismo, en el yoguismo, en el hinduismo. Y bueno, me interesó todo esto del tantra, ¿no?, porque justo tenía que ver con regresar a la tierra. Y dije, ay, eso está bien chido, y me quedé ahí un año. Y eso me salvó. Me salvó de mi depresión. Y fue que empecé en ese tiempo, después de un año de estudio de la filosofía de la India, de la China, del antiguo México, de la Grecia, dije, ok, creo que ya sé que quiero especializarme, y me fui a especializar mis estudios en la sexología, ¿no? Dije, ok, creo que ya quiero hacerlo, pero de una manera muy particular, quiero hacerlo de manera integrativa. O sea, no solamente quiero ver la esfera de lo mental, que es lo más tradicional en la psicología moderna, ¿no?, lo cognitivo, conductual, que no es nada de malo, es un modelo, es una manera que tiene que ver o integra el entendimiento para el bienestar de lo que tenga que ver con la esfera mental del ser humano. A mí también me interesa poder integrar lo emocional. Y dije, ok, pero también sé cómo impacta en el cuerpo,
porque yo misma lo viví. Entonces me interesó también integrar un estudio que fuera psicoemocional y también psicocorporal o psicosomático. Y yo les decía la vez pasada, lo corporal y lo somático son lo mismo. Entonces ya tenemos 3 esferas. Dije, integrativo, mental, emocional y físico. Pero también lo relacional, porque el ser humano lo entiendo también como un producto de las relaciones que tenemos. También somos en consecuencia a nuestros vínculos, porque somos seres interconectados. Los seres humanos somos seres sociales por naturaleza. Somos animales sociales, dicen por ahí, ¿no? Entonces dije, creo que es importante también integrar la esfera de lo vincular o de lo relacional. Y ya dije, ok, aquí llevan 4 esferas. Y cuando estaba adentrándome en lo relacional, en lo estratégico, de lo grupal, de lo cultural, obvio también dije, bueno, es que las mujeres hemos vivido muy particularmente nuestras relaciones y nuestros vínculos. ¿Cómo es que nuestro ser mujer tiene la posibilidad de relacionarse en este mundo patriarcal o de conquista de la tierra y de las mujeres y de todo lo que se considera inferior en esta jerarquía, que es una forma también de gobierno, decimos político y estructural de las sociedades? Y las mujeres hemos tenido mucha desventaja, se nos sigue matando. Entonces, claro que desde ahí también me fue sumamente importante percatarme que en el aspecto social, vincular, y no solamente en lo mental y en lo emocional y en lo físico, las mujeres hemos tenido ciertas condiciones que nos han llevado a una posibilidad de vida marcada por el patriarcado. Entonces me era sumamente importante traer la visión de las mujeres para las mujeres, con respeto y con deseo del bienestar para estas mujeres a las que estoy teniendo una visión especializada. Y en las relaciones ni se diga, con una misma, con un otro, en las relaciones familiares, por ejemplo, que es el primer vínculo, o con la pareja, que suele ser luego otros vínculos importantes, o las amistades y los trabajos, sino también, dije, pero entonces también mi condición sexual, ya como sexóloga, tiene que ser importante. Como mujer de mi especie, como hembra de mi especie, mi realidad sexual me atraviesa a partir de mi sexo. Entonces, claro que mi sexualidad también era importante verla desde ahí, desde una mujer que ha vivido una sexualidad, entenderme un poco, porque todos los modelos, todos los que existen de todas las ciencias, siempre han estado atravesados por la experiencia de la persona que los propone, ¿no? Entonces, en este trabajo de investigar y de ir creando mi propio modelo, por supuesto que también fue integrar mi propia esfera sexual como mujer y entenderlo para otras mujeres, ayudarles a que ellas también entendieran y pudieran a reconocer su ser sexual desde el bienestar. Y de ahí mi visión feminista, sexológica y terapéutica. Y llego a esta escuela, espacio, de las que yo le hablaba en el primer en vivo, que justo me encantó porque me llamó, quise estudiar en esa escuela porque su visión es integrativa. No solamente tenía estos 5 que yo ya estaba buscando, sino también le agregaron una sexta esfera, una sexta área del ser humano en su integración de su visión, que es la transpersonal, o sea, lo individual, lo social y también lo que va más allá de lo social, que es lo transpersonal. Lo trans siempre es más allá de, ¿no? Lo transpersonal, que también lo podemos entender como lo espiritual, o lo que tiene que ver con el alma, con el espíritu, ¿no? Y en ese sentido, integré estas 6 esferas. Por eso mi visión y mi camino ha sido de una terapéutica integrativa. Y cuando yo estaba estudiando la subespecialidad como sexóloga y como psicóloga sexóloga, en esta institución integrativa,
se me hacía mucho cuestionamiento. Me decían, bueno, es que si eres integrativa, ¿por qué no atiendes a hombres? ¿O por qué tu visión incluye a los hombres? Y para mí siempre fue porque soy mujer y me interesa trabajar con las mujeres. Y eso no me hace menos integrativa. Mi ser integrativa me lo da las 6 visiones, las 6 esferas que yo integro en mi trabajo terapéutico. Las 6 áreas del ser que estoy poniendo atención, ¿no? Para este proceso de acompañamiento de bienestar para otras mujeres, porque es donde yo me he especializado, en las mujeres adultas. Y para mí fue interesante porque era una institución integrativa que cuestionaba el por qué no quería ser todóloga, cuando en su discurso era ser integrativo, pero no tenían la visión feminista, no tenían la visión de mujer, que entiende que eso ya es como una visión muy sexista. El cuestionar a una mujer que elige un camino profesional que es especializada en mujeres con una visión de mujer para otras mujeres. Y dije, espérate, o sea, no, mi visión feminista es precisamente que yo deseo elegir este camino y me interesa profundizar en la integración de las mujeres para su bienestar. Y esa es mi visión feminista. No porque necesariamente o únicamente me proclame, ¿no?, como partidaria de este grupo político o de visión, de desarrollo, ¿no?, teórico o incluso legal. Esa es una forma del feminismo, pero el feminismo también incluye una ética personal. Y mi ética personal como mujer feminista está atravesada en todas mis propuestas terapéuticas. Desde el entendimiento de la ciencia de la psicología como de la ciencia de la sexología. Y por lo tanto en mi desarrollo también profesional, que yo elegí la terapéutica de ello, ¿no?, y el área educativa de estas dos ciencias, pues también la psicoterapia y la terapia pedagógica, tanto de la psicología como de la sexología, para mí es importante que tenga una visión de mujer, una visión feminista. Y les digo, esto no es nuevo que yo me invento, y afortunadamente yo vivo en México y vivo en Baja California, donde hay un desarrollo. Tengo a muchas colegas que ya están integrando una visión de mujeres feminista en sus servicios, y eso se me hace maravilloso. En la pasada marcha del 8 de marzo, me tocó ver a muchas colegas, psicólogas y sexólogas marchando. De hecho, yo misma he marchado con muchas colegas, psicólogas y sexólogas. Sigo marchando con muchas de ellas. Y en mi camino no solamente están mis compañeras, psicólogas y sexólogas, también terapeutas y de otras áreas, sino también las brujas, las mujeres medicina que he integrado desde esta visión transpersonal y espiritual, que no es religioso, que habla de un aspecto del ser humano que es la energía de lo sutil, el espíritu, lo que originalmente la psique estudiaba, el alma, que es el mundo interior también, pero el mundo exterior. Fíjense, hace ratito que les hablaba de Sigmund Freud como padre de la psicología, de donde se hace todo el desarrollo como ciencia. Él, una de sus grandes aportaciones fue el que como médico no solamente había un cerebro físico, órgano, o corrientes eléctricas o transmisión bioquímica, ¿no?, del cerebro como órgano, sino también había un producto de esas conexiones neuronales que se daban en algo más intangible, como los pensamientos y las emociones. Y hablaba de la psique, por lo tanto, ese lugar donde podría decir, se contenía todo ese mundo que no es biológico nada más, toda esa creación de mundo interior, y eso Freud le llamó inconsciente. La parte consciente es lo que mi ser comparte con el resto del mundo, ¿no?, como ser social que soy. Y hay una parte de mundo interior que le llamó inconsciente. Y luego Jung, que les decía hace ratito que fue uno de los hijos educativos de Freud, que luego hubo una gran pelea y otro chismecito psicológico, ¿no? Cortaron, ¿no? No tuvieron un acuerdo ahí, pero Jung precisamente lo que le proponía a Freud es que además del mundo personal inconsciente había un mundo colectivo que también es inconsciente.
¿no? Que como humanidad creamos una mente, ¿no? Y toda esa mente le llamó inconsciente colectivo. La psicología transpersonal implica todo ese mundo inconsciente interior y también el mundo colectivo inconsciente exterior o inconsciente colectivo. Y también más allá del inconsciente colectivo, el camino del alma que va más allá de la suma de las culturas, ¿no? Y ese es el mundo espiritual. Entonces, bueno, ya regresando acá, mi propuesta terapéutica en Aquelarre se ha unido a otras visiones terapéuticas de la región, que ya hemos entendido por qué es importante, incluso marchamos juntas, de por qué ha seguido siendo importante en toda la historia del desarrollo de estas ciencias, en las que nosotros nos formamos, de alzar la voz y de decir, ¿saben qué? Es que la psicología tradicional ya no nos calza, no nos es suficiente, ni siquiera está hecha para nosotras. El entendimiento de esa psique, de esa mente, no está basada en la psique de la mujer, está basada en la psique de un hombre. Y también en la sexología y el entendimiento de la sexualidad, pero hablando de la psique. Y cada vez somos más. A mí me enorgullece poder, les decía, marchar con ellas, inclusive topármelas en las redes y en sus propuestas de cómo están desarrollando métodos terapéuticos feministas, y hay bastantes en la región. Muchos ni siquiera se nombran como tal porque no quieren, no desean hacerlo, pero en su ética profesional lo incluyen al trabajar con otras mujeres. Yo sí lo nombro como una psicoterapia feminista, una psicoterapia que no está necesariamente para odiar a los hombres, porque está para liberar a las mujeres de su condición de domesticación por el sistema en el que ha crecido. No es para odiar a los hombres o para tener nada en contra de los hombres. Si por lo mucho nos interesan los hombres, en la psicología y la psicoterapia feminista, para poder tener vínculos sanos con los otros hombres con los que nos queramos vincular de cualquier manera, como hermanos, como colegas, como amigos, como lo que sea, y poder tener relaciones sanas con los hombres, que son uno de los otros sexos de nuestra especie, o todos los seres intersexuados, pero yo como mujer, partiendo de mi ser mujer. Y sí es importante en mis procesos terapéuticos, psicológicos o sexológicos, individuales y grupales, que se sepa que esa es parte importante de la propuesta. ¿Qué va a implicar ya en la práctica? Pues va a implicar, por ejemplo, que como profesionista yo voy a entender que yo tengo un legado, un conocimiento, una experiencia, un saber que estoy acordando poner a tu servicio. Nunca lo voy a imponer porque no me interesa ponerme jerárquicamente sobre ti diciéndote yo sé mejor que tú. Lo que yo te voy a decir es que yo tengo todo este conocimiento, esta experiencia, estas herramientas y las puedo poner a tu servicio. Pero jamás me voy a poner por encima de ti. Voy a caminar al lado de ti como compañera, como guía en esta información que tú tienes, pero siempre tú siendo la experta en tu vida. Entonces, como dos expertas, ¿no? En una relación sorora, lateral, que implica una responsabilidad, pero que habla de una mujer a otra mujer, cada una en su área de experiencia. Yo en mi área de experiencia profesional y tú en el área de tu experiencia de ser quien tú eres. Y marcando tu ritmo. Entonces, por ejemplo, yo no practico una psicoterapia breve. ¿Existe ese camino? Sí, claro, pero yo hago una psicoterapia profunda, porque incluyo lo mental, lo emocional, lo corporal, lo relacional, lo sexual y lo espiritual. Entonces yo requiero poder decirte que mis procesos son de una psicoterapia profunda. Entonces tú vas a marcar el ritmo, no yo. Yo no te puedo decir, para esto que tú quieres hacer, cambio de actitud o cambio de conducta, voy a requerir ciertas semanas. Yo no te puedo decir eso. Te puedo decir si te puedo ayudar o no te puedo ayudar, y tú me dirás si las herramientas que yo tengo te sirven o las quieres. Pero tú vas a marcar el ritmo. Esa es parte de mi propuesta terapéutica feminista, que respeto tu ritmo, no el mío. Porque también sanar, yo no lo veo como algo patológico que hay que curar, ¿no? Desde la medicina patológica,
sino que sanar para mí es recordarte, que tú te recuerdes completa, previo a la división y al cortarte pedacitos de tu ser por el sistema patriarcal. A ver, esto que eras, que siempre ha sido regresar a tu origen, que es circular y es completo, totalitario, ¿cómo le podemos hacer para que al menos tenga las herramientas básicas para que tú le sigas en tu camino de autodescubrimiento de este ser? Y para eso voy a poner mis herramientas al servicio. Pero tú vas a llevar tu ritmo. Y tú también vas a llevar tu cronología, porque fíjense, una de las cosas que luego le critican mucho a la forma de pensamiento espiritual es como si no fuera científico, lo cual está más lejos de lo real, porque esto que llamamos ciencia, que es academia patriarcal o método científico, no fue inventado por el hombre. Esta cosa de registrar y de observar y por lo tanto de entender a partir del registro siempre ha existido. Y esto de llevar notas, que es muy cliché en la psicoterapia, también va a existir, pero no las voy a llevar yo, porque a mí me interesa que tú regreses a tu conocimiento, de tu entendimiento, que tú seas tu estudio, tu materia de estudio. Tú vas a llevar tus propias anotaciones de lo que es importante para ti. En el proceso yo te puedo decir algunos tips de qué incluir, incluso algunas tareas o ejercicios que te puedas llevar a tu bitácora para que tú los hagas, pero definitivamente es que tú aprendas la metodología de cómo estudiarte a ti mismo, porque a mí no me interesa que tú estés por siempre en psicoterapia. No me interesa hacerte dependiente de este servicio para yo ganar dinero. Me interesa darte las herramientas para que tú aprendas de ti misma, al menos al grado de lo que tú quieras que yo te acompañe. Al principio, la primera sesión terapéutica siempre va a ser de encuadre o de acuerdo entre tú y yo, ya sea personal o grupal, para ver cómo vamos a acordar este acompañamiento, cuál va a ser mi función, cuál va a ser tu función, cómo vas a llevar el registro, qué tipo de información te puedo ayudar a que lleves en tu registro, enseñarte que lleves en tu registro y cómo leerlo para ti, para que tú tengas todo este estudio. De hecho, a mí me encanta, ustedes saben, me han escuchado, soy apasionada de las libretas y de las bitácoras terapéuticas y de incluir diversas maneras de llevar tu registro, porque eso se vuelve la fuente de conocimiento. Esa es la metodología, esa es la ciencia que siempre ha existido. De hecho, por ejemplo, parte de mis herramientas también es la astrología terapéutica, el tarot terapéutico y otras formas de herramientas, ¿no? Como por ejemplo, lo decía, lo psicocorporal, las artes expresivas, la danza como terapia, la pintura como terapia, la expresión en artes distintas, la escritura terapéutica, los cuentos, las historias, las leyendas como símbolos que son terapéuticos porque nos hablan de ese inconsciente colectivo y cómo utilizarlos para nuestro propio beneficio, nuestro proceso de integración, que ese es para mí proceso de sanación, ¿no? O proceso terapéutico, ya sea en la psicología o en la sexología o en cualquier área que yo te pueda ofrecer. Entonces tú vas a llevar tu bitácora y en ese sentido también aplico, ¿no? mi psicología o mi terapéutica feminista, porque estoy trabajando en conjunto contigo, no por encima de ti diciéndote qué hacer, quién eres y cómo entenderte. Te doy las herramientas y voy a ser muy respetuosa de tu ser mujer, porque también yo soy mujer. Y voy a incluir también cómo nos atraviesa la cultura, la educación, la crianza, las leyes, para expresarnos auténticas, regresar a ese origen y poder vivirnos como las mujeres naturales y auténticas que somos. Hay diferentes limitaciones. Y también, por ejemplo, voy a incluir en mi terapéutica feminista que no voy a patologizar el que tú seas sensible. Y me refiero sensible como una persona conectada con sus emociones. Probablemente, si quieres, te ayude a entender tus emociones, a gestionarlas mejor, a atravesarlas de tal manera que no se te desborde, no te trague la ola de tus emociones. Eso es lo que le llaman luego inteligencia emocional, pero también te les decía que te conozcas de diferentes maneras. Y también
por lo tanto, en mi práctica terapéutica feminista está el que reconozcas todas las áreas donde ha habido dolor, donde ha habido trauma, que es esta memoria física que se expresa en pensamientos y en emociones y en acciones o faltas de acciones también, que nos limitan como mujeres en la expresión auténtica de quién somos, pero tampoco nos voy a encerrar en que la mujer es solamente patología o solamente herida o solamente malestar. La niña interior no solamente es herida, también trae rescatar toda esta energía vital de sangre roja de vida de nuestro ser mujer en todas las etapas de nuestra vida para reconocernos soberanas de nuestra propia existencia. Y como soberanas con todo lo que hay en la sociedad, pues sí, precisamente incluyendo y en conexión, no siempre con lo que hay allá afuera. ¿De qué manera puedo ser lo más soberana de mi propia existencia, de mi propio ser mental, emocional, físico, relacional, sexual y también espiritual? Y como soberana no me refiero a una mujer que va a ir encima de otras mujeres, no, sino que tiene reinado o tiene conciencia y tiene capacidad de gestionar el propio ser. A eso me refiero como soberanía personal. Y ese es mi propósito siempre. De ahí que, por ejemplo, aparte de mi terapéutica feminista, el entender el camino de la heroína. La próxima semana, ya para ir cerrando en vivo, voy a hablar del camino de la heroína, porque fíjense que dentro de esta genealogía de psicoterapia feminista y de psicología feminista, por ahí en mis redes les estaré dejando información, al menos de las más recientes o de la última ola, ¿no? Porque en la psicología también hay olas como en el feminismo, que es la post-junguiana feminista. Hay muchas mujeres, pero entre ellas está una que es Maureen Murdoch. Y ella fue alumna de este mitólogo Joseph Campbell, que propuso el viaje del héroe como un mapa para ayudar a entender la psique en su regreso a sí mismo, ¿no? Y ella entendía el viaje del héroe y entonces dijo, espérame un momento, aquí creo que hace falta algo entender muy importante. El camino de la psique de los hombres no es igual que la psique de las mujeres, porque nos atraviesa la cultura y el cuerpo y las sociedades y lo legal y lo que nos ha atravesado a todas las mujeres, que es diferente a los hombres. Entonces ella propone el viaje de la heroína, del que les voy a hablar la próxima semana, en el viernes sororo del próximo viernes. Pero bueno, también les digo que ahí en mis redes sociales les estaré hablando no solamente de Maureen Murdoch y cuál es su propuesta, sino también de otras, entre ellas, por supuesto, Karen Horney, que es la que les decía, ¿no? Que decía, espérenme, el hombre no tiene envidia del pene, ¿no? Pero la mujer no tiene envidia del pene. Y habla, por ejemplo, también de la envidia de la creación o del útero que sí tiene el hombre. Pero bueno, otras como Yanchi Nola-Bolen, que nos hace esta visión feminista de lo arquetipal o de lo simbólico y trae y rescata muchos de esos símbolos, el lenguaje, por ejemplo, de las diosas para entender todo lo que nos incluye la psique femenina. Ella, por supuesto, basándose en la mitología griega, porque finalmente en nuestra cultura occidental estamos muy atravesados por la cultura greco-romana, usa estos símbolos, pero les quita las capas patriarcales y nos trae el lenguaje de las diosas de cada mujer en diferentes etapas de la vida, como energías psíquicas o psicológicas interiores o voces interiores que nos habitan. Y esa es parte de esta propuesta de psique feminista, ¿no? También otra, por supuesto, Clarissa Pinkola Estés, que ella sigue viva, es una mujer de 80 y pico de años, no ha muerto. Su psicología feminista está muy viva, que es una de las que yo más hago uso, ¿no? En los grupos terapéuticos y la terapia individual. Y este libro de Mujeres que corren con los lobos es más de 25 años de experiencia clínica como médica, psiquiatra, psicóloga analista, post-junguiana, feminista, y hace un manual, ¿no? Hace este protocolo
respaldado de más de 25 años de experiencia clínica especializada en mujeres, y lo pone en un libro que se llama Mujeres que corren con los lobos, que por cierto, no es una novela para sentarte a leer en momentos, no sé, como libres que tengas para dispersarte. Es un proceso terapéutico bien complejo. Yo lo propongo como un proceso grupal. Y de hecho porque también Jan Chinola Bolen nos habla de la importancia del círculo, del liderazgo femenino, del liderazgo circular y de la propuesta de los círculos de mujeres como espacios grupales terapéuticos que van a aportar este cambio de la humanidad, donde dejamos de vivirnos en un patriarcado a podernos vivir en sociedades más, no solamente equitativas, sino también más sanas, que nos permitan vivirnos como seres auténticos y libres que somos. También hay otras, ¿no? Como Judith Hernán, como Carol Gilligan, y ya les iré contando, pero no quiero alargarme de ahí, luego vendremos a otros en vivos para platicarles. Yo el día de hoy quería hablarles de esto, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué una psicología y una psicoterapia y una práctica terapéutica feminista? ¿Cómo se expresa? Ya te conté un poquito de cómo lo expreso yo en terapia, ¿no? Y cómo ese vínculo lateral contigo y de acompañamiento es central en mi propuesta terapéutica, en todo lo que tú vas a ver, ¿no? De trabajo de acompañamiento terapéutico conmigo. Si a ti te interesa esta forma, esta visión, si tú resuenas con que la terapia sea especializada, por ejemplo, en este caso, si es para mujeres, pues especializada en mujeres con una visión de una mujer para otra mujer, o si es de un hombre que tenga esta visión feminista, ¿no? Para que entienda a la mujer desde donde las mujeres nos hemos entendido, ¿no? Y traiga también esa terapéutica, entonces la propuesta de todas las mujeres que han hablado acerca de cómo construir una terapéutica feminista, ¿no? Al servicio de las mujeres y en equilibrio como seres sociales con el mundo exterior, ayudándonos a la mejora de la experiencia humana, ¿no? Si te interesa, si te late, si tú resuenas y tú tienes deseo de adentrarte a un proceso terapéutico, ya sea psicológico o sexológico, mándame un WhatsApp. Aquí en la cajita de información de este en vivo te voy a dejar la información de mi número de WhatsApp. Mándame un mensaje, te voy a contestar y va a ser importante que me digas que te interesa trabajar en un proceso terapéutico, ya sea psicológico, sexológico. Déjame saber cuáles son tus necesidades. Y si lo deseas en individual o en grupal, ¿no? Para poderte decir cuáles son mis propuestas. Y también déjame decirte que, bueno, una de las cosas que me ha gustado hacer para hacerlo más práctico ahora que estamos en esta globalidad, atiendo en procesos terapéuticos individuales y grupales, tanto en presencial, en Tijuana, Baja California, como en virtual a través de plataformas como Google Meet o incluso WhatsApp, en una videollamada. Así que puede ser en cualquier lugar de habla hispana, ¿no? En el que estés, teniendo en cuenta el uso horario de Pacífico, ¿no? Que es donde yo vivo, Tijuana, Baja California. Entonces tú puedes elegir. Me puedes decir, me interesa esto, ¿no? Trabajar en individual, trabajar en lo psicológico, en lo sexológico, porque cualquier cosa que yo haga va a ser con una visión feminista. Si tú resuenas con esto, definitivamente yo estaré más que feliz de acompañarte. Y mi agenda está bien práctico porque está virtual, ¿no? Tú puedes entrar, yo la tengo con Google Calendar, tú puedes entrar a través de un link que yo te voy a dar y escoges el día y la hora donde se te facilite mejor y haces tu consulta, pones ahí tu nombre para que se te grabe en mi agenda una consulta contigo, ¿va? Te digo, si es la primera vez que tú y yo vamos a trabajar juntas, tenemos que hacer un proceso de encuadre en la primera sesión. ¿Se cobra? Claro que sí, porque te voy a apartar una hora para ti, precisamente para hacer ese encuadre entre tú y yo, ¿no? ¿Cómo puedo mejor acompañarte antes de empezar a hacer cualquier cosa y ver si es lo mejor para ti también? Si no, pues te puedo referir a diferentes colegas, ¿no? Pero bueno, que sepas que eso va a suceder en la primera sesión. O si ya has trabajado conmigo, pero hemos dejado un buen rato sin trabajar y quieres regresar porque estás sintiendo otra vez el llamado a ser acompañada,
terapéuticamente y te gusta esta forma, también vamos a necesitar un nuevo reencuadre, ¿vale? Entonces, una vez que tú pongas ahí el día y la hora en la agenda, se va a quedar grabado, ese ya es tu confirmación de tu sesión. Esa sesión, esa hora, ya va a estar apartada para ti, por lo tanto es bien importante que hagas el pago de esta hora, como lo harías con cualquier profesionista. Ahora, si tú estás en Tijuana y quieres venir presencial, es importante que hagas el pago ya sea por transferencia previo a la sesión o si lo vas a pagar en efectivo al inicio de tu sesión, como lo harías con cualquier otro profesionista, para entonces sí dar paso a esta hora que es especialmente dedicada para ti, ¿no? Y bueno, ya acordaremos qué tan seguido nos estaremos viendo, pero siempre son sesiones de 1 hora y te digo, puede ser virtual o puede ser presencial en Tijuana, ¿no? Déjame saber si alguno de mis servicios te sirve y también te explicaré con más detalle las herramientas que he acumulado en el camino. Y pues bueno, para esto te digo, estaré dejándote la información en la cajita de este en vivo para que si tú lo deseas, mujer, hermana, qué mejor. Yo sería feliz de acompañarte, sobre todo porque sé lo importante que es el crear espacios de psicoterapia que sean especializados en mujeres adultas, en mi caso, que yo solamente atiendo a mujeres adultas, con esta visión. Y para cerrar este en vivo, quiero dejarles con esta frase que abarca la visión tanto de Chinola Bolen, como de Murdoch, como de Clarissa Pinkola, de todas estas post-junguianas modernas, que dice, hacer psicoterapia feminista no es sentirse mejor, es dejar de intentar encajar en un viaje que no es el nuestro, es volver a casa, a nuestras propias reglas y a nuestra propia naturaleza. Así que bueno, esa es lo que quería compartir el día de hoy. Gracias por venir por acá, sumarte a este en vivo. Compártelo si consideras que es de valor para ti, para otras mujeres, si consideras que a lo mejor alguien puede servirle una visión feminista en la psicoterapia, en la sexoterapia, pues pongo mis servicios a sus órdenes. Gracias, gracias, gracias y que tengan un maravilloso año nuevo, temporada de primavera, ¿no? Una de las nuevas etapas de la tierra, ¿no? Y pues bueno, próximamente también quien festeja Ostara, feliz Ostara. Estamos en contacto. Chao, mujeres.